Hola, ¿cómo están? Feliz lunes. Yo siempre con mi feliz, ¿por qué? No sé. Voy a cambiar. No, oigan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar aquí con ustedes. Mentes a toda madre, muy contenta, un poco relajada, sí, otro tanto cansada también y un poco agotada con el calor que está haciendo aquí en la Ciudad de México, pero bueno. ¿Cómo estás, amiga Julieta? ¿Cómo estás ya todo en Cancún? ¿Cómo vas? Hola, muy bien. Acá con el calor de siempre, pero muy felices porque así sea. Ah, muy bien. Oye, A mí me gusta el calor. pues sí, ya sé. Fíjate que a mí también me gusta, pero oh, como que he estado muy abochornada. No sé si Sí, pero es sea, dicen, diferente. El calor de la Ciudad de México es más seco y como que es allá intenso, ¿no? por, Como no te deja respirar. En cambio, el calor de Cancún es abochornante, pero es húmedo y es pasajero. O sea, los sientes del árbol ya se te va. oye, pero lo padre de allá también es que si quieres te puedes ir a alguna playita y ya vas y te mojas los piecitos, te sientas en la arena un ratito, te tomas una cerveza o una Ese, bebida de la que más te guste y bueno, retomas esa es aquí la, el... esa es la fantasía de quien no vive en Cancún. El que vive en Cancún Dime, esa es sabemos tu que esa no fantasía, es una Jessy. realidad. ¿Por qué, Eso de amiga? A voy a ver. la playa no existe. O sea, hay gente que vive aquí en Cancún y va a la playa 2 veces al año y con suerte. Sí, ahorita que estás diciendo eso, el otro día veía hay un chico que vive, bueno, que vive en Monterrey, pero viajó a un Mindset, a Cancún, o no me acuerdo qué playa, no, no fue a Cancún, pero Playa del él, Carmen. ah, creo que sí, me parece que sí, y él decía que la realidad es que las playas estaban más llenas de turistas que de gente de ahí, ¿no? O sea, y no muchas personas, entonces él preguntaba eso, ¿por qué? Ya me estás, ¿por qué pasa eso con las personas que viven en donde hay playa, no? Ahí lo vemos te lo cuento en otra ocasión. Ok, Es está porque bien. es más estrategia política que otra cosa, pero no importa, no entremos en esos detalles. Cancún sigue siendo Sí. bonito. Bueno, el tema que nos toca hoy vamos a tener una invitada con el tema de mamás de niños con autismo, pero pues no, por situaciones personales no pudo asistir. Entonces vamos a continuar con nuestra cronología. Ya pasamos la primaria, así que vamos a ir a la secundaria. Y una de las Ah, preguntas que nos toca hoy para poder profundizar un poco estas sesiones que hemos estado teniendo ya casi 2 meses, es qué rápido. con respecto a la maternidad, en el momento en el que te encuentres de la maternidad, ¿en qué momento de tu maternidad te diste cuenta de la fuerza que llevas dentro, que tenés, y eso te ha transformado? Ah, como te lo dije, amiga, antes de entrar al aire, me agarraste así como que... ¿Me repite de nuevo la pregunta? Y ha transformado esa conciencia de decir, ¿no? Por ejemplo, te mirás, ponele una mamá que fue mamá a los 40 años, una mamá que fue mamá a los 18 años, quizás en esa adolescencia, el llenarse de responsabilidades, bueno, decir, ¿no? La vida adulta, las responsabilidades, el hacerse cargo. Pero cuando ya tuviste toda una vida, de 40 años, de ocuparte de vos misma, tener que ocuparte de otro ser a los 40 años, o sea, es un montón. Sí, bueno, a mí me tocó, bueno, aquí yo empecé mi rol de mamá a los, bueno, mañana quiero decirles que cumplo 15 años siendo mamá, por primera vez, ¿no? Mañana vamos a andar festejando a ya 15 años. Este, pero bueno, yo tenía 37
7 años cuando mi adolescente nació y sí fue, o sea, siempre quise ser mamá, pero sí fue un cambio pues muy, ¿cómo decirlo? Eh, pues no creí que fuera a ser como, ¿no? Porque ya lo hemos platicado en otras No, ocasiones, ¿no, amiga? Que no tenías no es lo 37 mismo. cuando nació. A ver, ¿Cómo espera. vas a tener 37? ¿Tenés 52? No, amiga, 43. Ay, Y bueno, ¿sabes tenías qué? ¿Sabes qué pasa? 27. Sí, ¿sabes qué pasa? Estoy pensando en la niña, perdón. Alabado. Dije, yo no puede ser. Pero bueno, ya, qué bueno, amiga, ya Como me J-Lo ayudaste. te ves buenísima a los 52. Oye, no, pero sí fue, no fue como yo lo creí que era, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que de repente pues ves eh, pues en la televisión, ¿no? En las películas, o de repente te cuentan algunas mamás ya que tienen experiencia o te lo contaron, te lo hicieron creer, pues no es así tan maravilloso, tan romantizado, ¿no? Como pues nos hacen, nos crean esa idea. Sí, lleva de un cambio, ¿no? Desde cuando pues sales del hospital, toda esta parte, tu cambio, es un cambio físico, emocional, híjole, muchos cambios, ¿no? Pero ahorita regresando a tu pregunta, ¿qué he descubierto de mí misma? Que hoy en día puedo decir que mi paciencia se ha agrandado, sería una, que mi amor, o sea, descubrir esa parte de que el amor, o sea, se puede, o sea, que mi corazón puede abarcar y el amor hacia una personita y se puede expandir hacia otra. Y todavía esa parte, bueno, para mí sí ha sido como muy poderosa. Y la otra es mmm, que a pesar de todos los roles como mamá, hoy en día me he descubierto más como mujer y todas las capacidades y las cualidades y los talentos que también puedo tener para, ahora sí que para poder continuar siendo o desempeñando este rol como mamá. Eso tal vez podría ser ahorita captando esta pregunta que nunca la verdad me la había hecho amiga, ahora sí que me agarraste en curva. Pero bueno, esos son los tres principales poderes que yo podría decir ¿no? que he obtenido como mamá. ¿Tú, amiga? A mí el despertar de la conciencia con respecto a ser mamá es principalmente el... Yo he hecho muchas cosas atrevidas en mi vida, muchas, sin la conciencia del miedo y sin temor a nada. O sea, he andado de mochilera en varios países, he hecho muchas cosas, ¿no? Y siempre desde la certeza y la seguridad de la ignorancia. Pero desde el momento en que me convertí en madre, el miedo a todo afloró, pero, o sea, eso transformó completamente en mí. Yo llegué a este país, te digo, sin ningún tipo de certeza de lo que venía a ser ni nada, y tampoco me lo planteé ni me importó, era a ver qué surge. Pero desde el momento en el que nació mi hija, todo cambió para mí, para mi mente y para mi conciencia. Yo tenía que ser la certeza completa para ese ser y tenía que
ser la seguridad de que todo lo que fuera a pasar o a donde yo fuera a ir o lo que fuera a hacer, tenía que resolverlo desde antes, ¿no? Ya no tenía ya no siento la libertad para moverme sin importar qué pase porque los tengo a ellos dos. Entonces, en ese sentido sí cambió completamente mi forma de pensar, mi forma de moverme, de proyectar, de planear y siempre buscando crecer, el crecimiento y a mí como mujer, el, quizás con respecto, por ejemplo, a de donde yo vengo o de la familia y las mujeres de mi familia, al tener una hija mujer, creo que me ha proyectado más anhelo en estos últimos años, sobre todo en los últimos 6 años, que me he proyectado más eh, a nivel económico, generando y abriendo negocios, como no tanto el legado económico, sino el legado profesional y de ejemplo que le puedo dar a ella de cómo tiene que moverse en el mundo en general y no verlo como una necesidad. Empecé con la reflexión, no del feminismo, sino de que no quiero que mi hija pase la necesidad, aun cuando yo no esté, no quiero que esté pensando que tiene que depender de un hombre, ya sea papá, o ya sea tío, abuelo o quien sea, tener que arrimarse a la sombra de un hombre. Entonces, me planteé muchísimo y muy en serio el hecho de querer ser, no tener que ser, querer ser ejemplo de independencia económica y financiera y emocional y de todo para mi hija. Más allá de Es tener que que, decir, es que tienes que estudiar, no. Vos haces lo que te dé la gana mientras eso te dé plata, porque la plata te da libertad. En pero, eso ajá, cambié completamente. sí, y ahorita que estabas diciendo esto, Yo no eh, pensaba eso cuando tenía 20 años, no, pero ya lo ahora sé, sí lo veo y lo veo de que sí, vos podés hacer lo que te dé la gana y querer comerte el mundo y estudiar lo que te dé, pero si lo que estás estudiando, sea medicina, arquitectura, negocios o enfermería, no lo vas a reaccionar para que te dé plata, no, o sea, si vas a ir, eh, eso no te va a dar libertad, a menos que estés dispuesta a trabajar en un voluntariado y en ese tipo de vida, pero bueno, no es la vida que va a aspirar mi hija, ¿estás segura que no? Mi no, hija pero cree que sí, acuérdate, esposa de narco. oye, fíjate que ahorita, bueno, es importante esto y es como yo les digo a mis dos hijos, ¿no? O sea, hay que crear y, bueno, no lo decía anteriormente, eso sí hay que, lo dejo claro, pero hoy en día sí se los digo tanto al adolescente como a la niña, ¿no? O sea, es importante que ustedes sean autosuficientes, ¿no? O sea, tanto el eh, poder hacer o aprender a hacer, independientemente, yo es lo que le digo al niño, ¿no? Al adolescente. Si tú en algún momento decides, pues ya independizarte, eso está bien, ¿no? Porque él dice que se quiere independizar a temprana edad y todo esto, pero le digo, siempre es importante y bueno, es muy importante el ser autosuficiente, ¿no? Pero aprender al cómo se hace, yo le digo así, también a meterte a la cocina para así, independientemente si tienes la solvencia económica, para pagarle a alguien que te va a ayudar en la cocina, que te va a ayudar en la parte de la casa, las actividades, en cuestión de el aseo, todo esto,
tú debes, bueno, yo, eso es lo que tú debes de aprender a hacerlo, porque ¿cómo vas a poderle decir a la persona que te ayude, oye, yo quiero que las cosas sean así, quiero, me gusta así, ¿no? Si tú no lo sabes hacer. Entonces, yo creo que es importante y también porque el día de mañana, bueno, yo a él le digo, eh, eh, también compartas, si llegas a tener pareja o vivir con una persona, compartas los roles, ¿no? No nada más una persona lo haga, porque como yo lo decía la sesión pasada, ¿no? La casa pues, no es de nosotras nada más como mamás, ¿no? La casa, dependiendo de los integrantes, pues dos, tres, ¿no? Es importante. Y también se lo comento a la niña, ¿no? Que es importante esta parte de ser autosuficientes. Eh, porque, o sea, amiga, como que pienses de esto, pero tendemos, o bueno, en generaciones pasadas, pues cómo eran, ¿no? Algunas personas que una persona tenía que hacer esto porque así te lo inculcaron, porque así era, pero también la otra es, eh, a mí, bueno, yo ya no comparto ese tipo de pensamientos que nosotros como, que nuestros hijos deben hacerse cargo de nosotros. No sé qué piensas de esto tú, amiga. Sí, bueno, por eso justamente en esta etapa en la que estamos hablando, que es la secundaria, y ya iniciamos con lo que es el movimiento de dinero, y tienen que tener una conciencia de cómo se hacen las cosas, cuánto cuestan, de que no puedes, porque por ejemplo en el mundo virtual esto de los Robux y los en Roblox y los no sé qué, y hacemos y compramos y quiero esta casa y quiero la las mascotas virtuales y bueno, todo eso cuesta y los intercambios los estás intercambiando. Bueno, entonces en la realidad también las cosas cuestan, pero más allá de estar en intercambios de dudoso procedimiento, acá hay que trabajar. El trabajo, también cambiar el concepto de trabajo, no es de ir a arar la tierra, es el único trabajo que existe, porque antes del trabajo, arar la tierra me refiero a el esfuerzo, no el trabajo nos implica un esfuerzo que si no la pasas mal, entonces no estás trabajando. No, porque por ahí hay mucha gente que está en un trabajo, o sea, armar contenido virtual también es un trabajo, y eso pues rinde sus frutos si lo haces bien y le dedicas tiempo y le dedicas pues entender la forma en la que se manejan eh, todo el mundo virtual o las redes sociales y los algoritmos, etcétera, ¿no? O sea, también entender que las cosas han cambiado, que no es como cuando éramos nosotros chicos, no es que yo a tu edad o en mi época, o sea, ya las cosas cambiaron. Entonces, me parece perfecto que a vos te guste, no te guste limpiar, pero hay que hacerlo. Y entonces, generate una vida en la que no tengas que limpiar y tengas una economía bastante positiva como para que puedas pagarle a otra persona, darle trabajo a otra persona que venga a hacer eso que no te gusta hacer a vos. O si no te gusta cocinar y necesitas una dieta equilibrada, pues le puedas pagar a alguien o a una empresa que te surta el desayuno y el almuerzo todos los días y entonces vas a tener una variedad. Pero para eso tenés que generar lo suficiente como para poder pagar esos servicios. Y si no, en el transcurso de poder llegar a esa vida positiva, que sí podés lograrla, siendo inteligente, pues entonces para mí la picardía principal es, si alguien va a venir a limpiar tu casa, vos tenés que saber limpiar. Si no, ¿cómo vas a saber Claro. si está limpio? Si no, ¿cómo vas a saber corregirlo? Si vos vos querés comer, obviamente tenés que tener un mínimo de idea de cómo se cocina, si no te van a venir a vender conejo por pato y bueno, esos son los consejos que yo le doy a mi adolescente y le muestro la idea de negocios de varios. Le hago un abanico de posibilidades a lo que su edad puede estar haciendo
desde la computadora, desde internet o en el comedor de su escuela o diferentes funciones que tiene con respecto a generar dinero. Y bueno, el dinero a mí no me hace falta, el dinero le hace falta a ella. O sea, el dinero que ella pueda generar no es para cubrir ninguna necesidad de ella, Ujú. simplemente para, ok, ¿querés comprar Robux? Pues trabajar, mi amor, porque eso no es algo que yo tenga que o quiera cubrir. Sí, Si querés, pues ir a alisarte el pelo, bueno, pues eso no es una necesidad que yo tenga que cubrir. O sea, todas tus necesidades están cubiertas. Escuela, salud, comida, casa, recreación, médicos, en caso de que lo requieras, vestimenta, pero hasta ahí. Entonces, el hecho de decirle que la edad no es un impedimento para generar dinero, obviamente que tampoco soy de las que le va a poner a un video de los que nos ponían a nosotros, de que, no tenés, no que te sí, querés comer la comida, mira cómo está. A mí sí me ponían, no. a mí sí me hacían esos ejemplos de que mira estos niños que no tienen para comer, cómo están, y vos no querés comer la comida. Bueno, yo tampoco así, porque lo he visto en ejemplos de otras mamás de ponerle los ejemplos de los nenes que están en las minas de las cosas estas que se hacen en los celulares. Eh, sí, o si no también los videos, bueno, a mí no O los me, chicos en la esquina de la calle, de los sí, semáforos, vendiendo sí, chicles y cosas, ¿ves? O sea, ves que te estás quejando, o sea, pudieras estar generando dinero, mira estos nenes, o sea, no, tampoco así. El punto es enseñarles cómo la importancia del dinero y que el dinero es una herramienta para generarte una buena vida, y empezar desde chico te arranca con una viveza mental también importante. No te van sí, y hoy a en, venir a contar 5 pesos delante tuyo. sí, y hoy en día, bueno, afortunadamente ya ves, bueno, existen ya también cursos de estos, ¿no? Para los adolescentes, Sí, para, eh, si quieres, ¿no? Cómo crear un emprendimiento, cómo empezar a ahorrar o cómo empezar desde pequeño a tener buenas finanzas, ¿no? Toda esta educación está padre. Ahorita que decías eso de los videos que algunas personas enseñan, a mí me tocó con un familiar que no comía y, así drásticamente era de, ok, entonces no te paras de la mesa hasta que quieras, ¿no? Y me acuerdo, eh, porque de repente íbamos de visita, este, y podía pasar 3 horas y el pequeño, en este caso el niño, seguía sentado en la silla. O sea, tampoco es necesario llegar a esos extremos, a mí me lo ¿no? hicieron cuando yo era chica, Pero bueno, con el plato de mondongo. Todos mis hermanos se levantaron de la mesa, se fueron ya para prepararse para dormir y ya eran las 10 de la noche y seguía sentada ahí en la mesa. pero ahí tus raciones eran para ti de niña, o sea, o eran raciones para adultos, amiga. Ahí eso es donde yo quería comentar esto. No me importa. Pregúntame si me lo comí. No, No. Y bueno, cuando me acá salí, sí. o sea, y después de que o sea, empecé a tener autoridad con la comida como a los 15 años, Uh-huh. nunca en mi vida he vuelto a comer mondongo. Pues Jamás. no, ¿cómo? Si no fue ya una Ni experiencia padre que mondongo, digamos. son tres cosas, ni mondongo, ni sesos, ni coliflor. Jamás en mi vida he vuelto a comer esas tres cosas. Bueno, Porque solo el olor me genera repulsión. O sea, es algo que, bueno, son cosas de la vieja escuela.
pues sí, pero bueno, Con ya, respecto a la pregunta que me hiciste de que si los padres, de que los hijos tienen que cuidar a los padres, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo cuidé a mi mamá los últimos 5 años de vida porque estaba enferma, pero el hecho de que ella viviera en mi casa no era una persona que requiriera un cuidado específico o que tuviera que yo mantenerla me significara un gasto extra en mi casa porque ella cubría su jubilación. Trabajó durante 30 años y su jubilación era bastante, o sea, no era muy alta, pero pues le alcanzaba para todos sus gastos médicos, gastos privados, personales, o sea, más allá de que estaba en mi casa y tenía un plato más de comida, no era otro gasto que había en mi casa y me ayudaba mucho con mi hija, así que no, pero no considero que mis hijos, o sea, no vivo una vida como para pensar en que mis hijos van a tener que cuidarme porque yo pretendo tener 80 años o 90 años y ser saludable y salir a caminar y seguir haciendo pilates y viendo a mis bisnietos o nietos o quien me vaya a tocar tener, pero no me estoy mentalizando en ser una persona enferma que mis hijos tengan que cuidar y si así fuera, pues para eso pago un fondo de retiro personal y privado que no, que no es, o sea, no tengo mi seguro tuve dos seguros, tengo uno de 4 años y el otro de 13, no, o sea, no tengo hijos para que me sirvan de enfermeros, ni claro. vivo la vida para tener una vejez enferma. No, tampoco, tampoco, pero por qué salió este tema? O bueno, ¿por qué la pregunta? Que, bueno, no sé si has dialogado o te ha compartido tu hija, pero ¿qué pasa cuando esas, por ejemplo, qué pasa cuando esas, bueno, mi hijo, bueno, ya está a punto de salir de secundaria. Entonces, ya en el último año, ahorita pues hay como mucha presión por parte de la escuela, de la secundaria, de qué quieres ser, qué te vas a dedicar, ¿no? Como que tengan un plan ya estructurado para ahorita que viene la prepa y luego de ahí viene la universidad y todo esto. Pero a lo que voy es que me hizo así como mucho, sí, se me quedó muy así como grabado porque cuando están compartiendo esta parte del plan que tienen ellos o que comparten esto, eh, un, un docente de ahí paró, bueno, le comentaron a él, porque él comentó que él se va a autoindependizar a cierta edad. Entonces, el comentario de la docente fue, ¿cómo? Te vas a independizar y tus papás, si son viejitos, ¿qué van a hacer sin ti? Entonces, a mí, o sea, obviamente yo le dije a mi hijo que ese era, pues, obviamente sus pensamientos de esta persona, ¿no? Que él tenía que seguir con sus planes porque tanto mi esposo como yo, así como, pues es igual, ¿no? Nos estamos viendo en el futuro con salud, estamos preparándonos en cuestión financiera para, de alguna forma, ellos no tengan que hacerse cargo, ni, bueno, de él, mi esposo, no de, ni de mi esposo ni de mí, ¿no? Entonces, por eso es que salió, bueno, ahorita se me vino en la mente este comentario que digo. Y han salido varios comentarios de repente de los docentes que no son como muy, ¿cómo decirlo?, constructivos para los chicos, ¿no? De repente, y bueno, no nada más en el colegio donde él, sino yo creo que a nivel general me he percatado y hablando con otras mamás de repente, sí hace, eso es así como que el docente, ¿por qué, o tú por qué crees, amiga, tú que tienes ahí cuestión de lingüística, ¿por qué crees que salgan estos comentarios hacia los chicos?
cuando debería de haber, yo creo que de mi parte, yo, bueno, así lo veo, cierta motivación, cierto como más para que ellos, pues de alguna forma, vayan formando y vayan viendo su futuro de una forma más amplia, más, algo más constructivo, ¿no? No parar de alguna forma esos pensamientos que ellos tienen para ser, pues, alguien diferente, ¿no? Entonces, pues sí, 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 es así como que de repente esta parte de la secundaria, estamos en la secundaria, como dice Julieta, sí es importante dialogar mucho con nuestros hijos eh, y de alguna forma también dejarles en claro que pues cada quien tiene una forma diferente de pensar y no se tomen como muy personal los comentarios que vengan de algunos docentes, ¿no? Entonces esto sí lo quería como comentar porque sí fue algo como que a mí me impactó en el sentido de que, pues oye, si eres docente, estás como para impulsar a los chicos, a las chicas, ¿no? No para como de pausar esta parte. ¿Qué piensas, amiga, de esto? A mí me parece a veces que lo que decimos, indiferentemente de que seamos docentes o no, a veces lo hacemos con la carga emocional que tenemos de la situación de vida que arrastramos, porque la persona que le dijo eso quizás fue criada de esa manera o en, piensa en que tiene que hacerse cargo de sus papás, o ella misma está esperando que sus hijos se hagan cargo de ella. Y muchas veces los adultos no viven una vida en la que me pasa con mucha gente, que te estoy hablando de 50 años, o sea, no te estoy hablando de gente muy grande, que ya están pensando, por ejemplo, en tienen que guardar dinero porque si les pasa algo o si después se enferman, ¿cómo van a, quién los va a venir a atender? Van a tener que pagar una enfermedad. ¿Sabes lo que es vivir así? ¿Sabes lo que es vivir pensando que dentro de 20 años van a necesitar una enfermera? O la gente que tiene exceso de peso, que tiene enfermedades o que no hace ejercicio, que se alimenta como si mañana se fuera a acabar el mundo. También sos una bomba de tiempo y eso se lo estás reflejando a tus hijos. Me pasaba ayer que el sábado fui a la plaza a tomar un helado con mi hija y mi hija, no porque yo sea, sí, bueno, sí soy media loquita con muchas cosas. El azúcar, eso no es necesario. Por ejemplo, a mi hijo chiquito le enseñé a decir Coca-Cola, porque no es necesario meternos basura en nuestro cuerpo y eso es caca. Entonces, ¿vos le darías caca a tu hijo? No, entonces yo tampoco. Yo no le diría a mi hijo que agarre la caca y entonces eso es Coca-Cola. Y bueno, y él lo tiene clarísimo que es Coca-Cola y que te hace, no, fúchila, porque eso es caca. Entonces, y así es como le voy enseñando y le voy generando una buena alimentación y no desear cosas que por ahí ve normales en otras personas, porque con eso hay mucha gente. Amiga, creo que tu señal, creo que se fue la señal de Julieta. Pero bueno, Frescos vamos a y esperar que regrese un poquito. hola. Y bueno, hola, amiga. Se fue un poquito tu señal. Ah, Eh, Nos te escuchamos hasta donde estabas diciendo que a tu hijo no, bueno, le ah, enseñaste esta parte de Coca-Cola, ¿no? Y que sí, él sabe que eso no le hace bien a él. sí. ¿Luego? Estábamos en la plaza y entonces vimos a una familia. Y los dos niños chiquitos tenían mucho, pero mucho.
exceso de peso. Pero niños te estoy hablando que no deben haber tenido ni 5 y 6 años, 5 o 7 años, ponerle los dos niños chiquitos. Sus papás estaban igual. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Más allá de que uno no debe de opinar de los cuerpos ajenos, o sea, lo que estamos viendo es que los niños están repitiendo lo que ven de sus papás y la alimentación de sus papás. Entonces, esos niños que ya están teniendo una mala alimentación, eh, pues con esos papás que no auguran una buena vejez, ¿qué va a pasar? Entonces, a veces concientizar a nuestros hijos, así sea en las finanzas, en el dinero, en la libertad, que el dinero te da libertad, pues la salud también te da libertad y les da libertad a tus hijos. Les da la libertad de no tener que estar con la culpa y el pendiente de que si cuando tengo 25 años me da la gana de irme a vivir a Suecia, no tener el pendiente de que, ay, mi mamá está enferma, pobrecita, la voy a tener que cuidar y no, Claro, o sea, yo no tengo que vivir con el pendiente de que cuando tenga 70 años mi hija va a tener que cuidarme, porque no vivo la vida para eso. Y entiendo que mucha gente piensa que, ay, yo no elijo enfermarme. Bueno, Jessica y sabemos que yo sí. podríamos tener una opinión diferente sobre eso, Sí, exacto. Sí. pero Eh, la libertad implica muchas aristas. La salud, la forma de expresarnos, de hablar desde lo real, desde la honestidad, desde las relaciones y de no particularmente privar a un niño porque a los 18 años sos un niño. A los 18 años realmente sabías qué es lo que querías hacer, porque yo a los 35 me di cuenta que era completamente diferente lo que quería hacer y me volqué a otra carrera y está bien. sí, Ya es estudié cierto. una licenciatura, me dediqué a los negocios toda mi vida, a vender toda la vida y a los 35 me di cuenta de que quería hacer otra cosa y empecé con psicología y con aplicación mental y con programación neurolingüística y está bien y me parece perfecto y por ahí hay un chico que no sabe a los 18 años qué quiere hacer, que sí, le gustan los animales, pero no quiere meterse 5 años en veterinaria. Entonces, también la presión de a los 18 años, ¿sabes qué hacer con tu vida? 4 años meterte en una universidad a los 18 años me parece un montón y una pérdida de tiempo a veces, si lo tenés clarísimo porque tenés el don, no sé, de hace mucho, bueno, pero a veces como docentes deberíamos de empatizar en el tema, que yo creo que en la carrera de docencia deberían de haber un poco más de contenido que el contenido Sí. estructural de la pedagogía de la vieja escuela y que no se ha actualizado para nada a cómo son las cosas hoy. Entonces seguimos con Creando la venimos presión. arrastrando toda la cultura de cómo se debe de enseñar, qué es y enseñamos desde el discurso y no desde el ejemplo. Y los Ujú. chicos siguen siendo chicos. Por ejemplo, Démosle. te voy a decir un ejemplo pelotudo, pero te vas a dar cuenta. En Argentina estás en primaria y te enseñan de tú, en tiempo verbal irregular. María juega a la casita. Ok. ¿Entendiste? Y así te dicen, ¿entendiste? O sea, la maestra te habla en prepotente y te enseña en irregular. Vos tenés Y así es como aprendemos. Entonces, ¿cómo aprendo yo a hablar? ¿En irregular como me está mostrando en la pizarra o como ella me está hablando? Yo le contesto exactamente como ella me está hablando. Muy bien, me está hablando. ¿Entendiste o no entendiste? Alcanzame eso, vení para acá. Y sin embargo me está hablando en verbos irregulares. Me está hablando me habla de tú. Me escribe en la pizarra de tú y me habla de vos. Y así es como entendemos nosotros. ¿Y a quién le hacemos caso? ¿Cómo funciona nuestro cerebro con el voceo? Sí. Y entonces, ¿cómo funciona el cerebro de un niño de 11, 15, de 16 años que siguen siendo niños? Desde el ejemplo de lo que vos estás haciendo.
no lo que le estás diciendo. Lo mismo pasa con los papás, con todas las figuras de autoridad que puede llegar a tener influencia en su vida, sobre todo cuando uno es adolescente, sean los padres, los hermanos mayores, todo ese tipo de situaciones influyen en sus decisiones. Y lo que tienen que hacer es, cuando te vas a expresar, que sea desde lo que él está viendo que haces con tu vida, no solamente desde el discurso. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Porque sonará muy repetitivo, pero sí, y no me importa que suene repetitivo, creo que es algo que tenemos que ya dejarlo así como y tenerlo claro que nosotros somos, o sea, nuestros hijos absorben por imitación, no por lo que nosotros les digamos, lo que salga de nuestra boca. Recuerden eso, de verdad. ¿Y cómo le enseñamos a los niños de kinder? Con canciones. Y cantamos Sí, y que le mostramos que es la cuchara y el plato y cómo barremos y cómo vamos al baño a hacer pipí, como le dice Luli Pampín y todo, le muestra con dibujitos cómo se cepilla los dientes, así es como le enseñamos con el ejemplo, cómo vamos al baño, cómo nos lavamos los dientes, cómo agarramos la cuchara, el tenedor. Pues así es como seguimos aprendiendo. El ejemplo, el líder en una empresa arrastra con el ejemplo, siempre tiene que ser cabeza, no sí. de dar órdenes, no, Ujú, arrastra con ¿cierto? el ejemplo. Y bueno, el liderazgo tiene que aparecer también en la docencia, por eso te digo que hay muchas aristas de la carrera de docencia que se han dejado al margen y no se han actualizado. Sí, sí tiene, o sea, sí tiene que ver mucho también uno, como lo estamos diciendo, ¿no? Que nosotras como madres, que también los padres, pues estemos ahí involucrados, estemos al pendiente, ¿no? Y también, fíjate que platicando un poquito de esto con una amiga el fin de semana, eh, le decía yo, bueno, comentábamos que de repente también como papás o como mamás, cuando pasa algo, me voy a referir adentro del colegio, alguna mala nota, algún comportamiento de nuestros hijos o hijas, a veces también nos cuesta trabajo el aceptar que tal vez tu hijo o tu hija, pues a lo mejor no es muy bueno para algunas cosas, ¿no? Y ahorita hablando de eso, decía esta persona, me decía esta amiga, que también tiene que ver con la parte de la docencia, dice ella. Pero también, Jessie, muchas veces los padres no aceptan esto. Y entonces, con tantas cosas que hoy existen también, el maestro, el docente, dice, ¿sabes qué? No me meto en problemas. Entonces, porque la mamá y el papá no quieren como involucrarse, trabajar en conjunto con el hijo y con la escuela, dicen, ¿sabes qué? Pues, le voy a poner una buena nota y mira, me quito de problemas, ¿no? Tiene que existir esto, ¿no? Yo creo que sí tiene que, o sea, como lo dijimos en algún momento, o sea, yo creo que es un triángulo, ¿no? Escuela, bueno, perdón, padres, hijos, ¿no? Y escuela. Pero pues también, o sea, tiene que ver mucho con que nosotros estemos también abiertos, amiga, ¿no? A Pero esto. son pocos ya, son pocos los que quedan que tengan vocación. La mayoría Sí, primero están mal pagos, así que sí, partiendo de eso, esa es una, es sí. una profesión muy mal pagada. Entonces, que realmente les guste lo que hacen, que se tomen el tiempo y más allá de eso, por eso tenemos que estar atentas como mamá y hay eh, muchas herramientas también para estar atentos porque si bien es cierto que no nacemos sabiendo padres, también nos podemos educar. Ujú. Hay múltiples herramientas como para poder entender eh, y sacarnos el resentimiento que tenemos a veces. Yo te he mandado varios videos
Sí, que se ven muy chistosos, pero son la realidad, por lo menos la mía. sí, por ejemplo, el Eh, que me mandaste apenas, ¿no? sí, es que es así, o sea, es así. Yo iba caminando a la primaria, a la escuela claro, y más vale que no te pierdas, porque que es muy boluda para perderte. Y bueno, pero hay muchas herramientas que tomar cursos sobre, por ejemplo, sobre adolescentes o de cursos para padres. Hay muchas escuelas que dan charlas para padres desde kinder, en primaria. Quizás no estés de acuerdo, pero te ayuda escuchar por ahí la perspectiva de alguna psicóloga o la perspectiva de otros papás o cómo manejan la situación otros papás, cómo les está yendo a algún compañerito de tus hijos. Entonces, las herramientas están ahí. A veces en línea, tenés muchos cursos en línea que te pueden detonar, te pueden generar algún clic y muchos videos que también puedes ver con tus hijos sobre el tema que quieras. Hoy YouTube está minado de cualquier tema que se te ocurra, de lo que sea. Puedes encontrar hasta fracciones de 3 cifras, el video que te explica exactamente que necesitaba aprender de esa manera tu hijo, porque quizás como se lo estabas explicando no lo entiende, pero encontraste en YouTube otra manera y lo entendió. Bueno, también tomarse el tiempo para eso, de que no decirle, ay, pero no servís para las matemáticas. No, quizás no entiende la manera en la que se lo estás explicando, pero hay otras maneras. Y bueno, tenés múltiples, qué sé yo, de toda la vida. Puedes entrar hasta con Brian Tracy, ver un montón de los videos de Brian Tracy y Muy buenos y videos. desmenuzar con tu adolescente que obviamente que le puede llegar a interesar, te va a decir no, qué hueva, o te va a decir sí, me interesa. Claro, Y hacer uno cortito de 20 minutos, platicarlo y después como que abrirle la, la, la chispita para que lo haga por su cuenta y cualquier duda que tenga con respecto a todo, porque estamos hablando de una edad después de los 13 años y mamá, entérate que es con respecto a todo, a la tocadera, la masturbación, la sexualidad, el alcohol, las drogas, las sí. pastillas, el vape en el baño de la secundaria, los cigarros, la marihuana, es con respecto a todo. Empezó la curiosidad con respecto a todo. Y le tenés que poner el nombre y apellido y no empezar a ponerle nombrecitos porque no estamos en kinder y ellos quieren las cosas al chile. Porque si no se Así es. aburren y no te escuchan y ya cuando le empezás a dar vueltas, eso fue la primera. A la segunda no te enteraste porque no te lo contó. Entonces empezá a prestarle atención a las señales, a ser más abierta en las conversaciones y a buscar información. Si no la sabes, en este momento no puedo contestártelo, pero lo buscamos juntos. Eh, Sí, y y estar siempre al pendiente porque si no se la das vos, alguien se la va a dar. Y sí, quizás no sea la información que crees que tenga. ahorita que estabas diciendo esto, una maestra, bueno, una conocida, en algún momento dice, a ver, lo comentó así a algunos adolescentes, dice, imagínate, tú no sabes esta información, ¿tú crees que la información que te dé tu compañero o tu compañera, tú crees que vas a saber más que tú cuando están en la misma edad? No, pues la respuesta de los adolescentes fue no. Entonces, ¿a quién crees que le tengas que recurrir para saber más información? ¿No? Refiriéndose en este caso, eh, pues a los papás, ¿no? En este caso, mamá o papá, quien está al pendiente, o el tutor o tutora, quien está al pendiente del adolescente. Entonces, sí, yo sé que a veces, yo sé que a veces ciertas preguntas, ciertos temas podrían a lo mejor incomodar, pero como dice Julieta, o sea, sí es importante abrirnos escuchar sobre todo antes, y esto ojalá que antes de juzgar, ¿no? De también de juzgarlos, de estar criticando y de estar ahí ya regañando, o sea, abrirnos porque
es preferible que se acerque y te pregunte a ti tal cual las cosas y tú, como dice Julieta, puedas buscar, juntos puedan buscar la información a que venga alguien más que ni siquiera sabe la información correcta y bueno, pueda Yo te caer en digo, otras creo frustraciones. que te lo he comentado, yo tuve muchísima apertura de diálogo con mis papás, muchísima. Lo que fuera que yo les fuera a preguntar, me lo iban a contar, pero para que te traigo el diccionario labor, así la enciclopedia y todo, desde la menstruación, los dolores, la sangre, el embarazo, eh, el alcohol, como si mezclaba tal cantidad, o sea, si mezclaba las bebidas dulces, si mezclaba las bebidas, qué era lo que me iba a pasar, qué era lo que podían pasarme a mí y que pudieran hacer conmigo, o sea, un montón de cosas. Y yo tenía 14 años y tenía demasiada información, entonces muchas cosas no las hacía o no sentía la libertad de llegar a eso porque tenía miedo, porque ya sabía lo que me podía pasar, ya me habían Claro, dado toda esa información, no quería quedar a, a la buena de Dios o que... Entonces sí salía, me divertía, pero por ahí no me emborrachaba. Entonces, pero otra cosa que yo en esto de tener miedos con respecto a la pregunta que hicimos al principio, ahora que mi hija fue creciendo y es mi tesoro, es mi princesa, es el amor de mi vida. Entonces, yo lo que yo le digo constantemente y lo tiene claro, porque no soy de que, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Y cómo te fue en la escuela? No soy así. no, Este, amiga. no, yo soy como Susana Zabaleta. No, no soy así. Ya, No, amiga. no me da el tiempo para eso. Este, pero sí le pregunto cómo estás, trato de tener un diálogo normal, si necesita algo, y darle con el ejemplo, no solamente en palabras, de que puede confiar en mí siempre. Claro, Y el mejor ejemplo que te puedo dar, y a cualquiera de las mamás que nos vaya a estar escuchando, y papá también, es no seas el mejor amigo de tu hijo o de tu hija, pero sí sé a la persona a la que quiera llamar si necesita algo. Yo le he dicho mil veces a mi hija, no importa en qué pedo te hayas metido, sí, es yo cierto. voy a ser la que te va a sacar. Porque nadie en este mundo te ama más que yo. Te voy a cagar a pedo, seguro. Sí, Y te voy, amiga. Estoy pero escuchando a mi esposo, así lo dice. yo te voy a sacar de donde te tenga que sacar y y voy a hacer lo que tenga que hacer contra quien sea. O sea, no vas a llamar a ninguna amiguita pedorra, ni a nadie, ni a ningún noviecito de turno. Me vas a llamar a mí. Y después vamos a aclarar cuentas, pero primero me vas a llamar a mí. Y yo voy a ver qué Claro, hago. Y eso tiene que sí. quedar clarísimo, y lo tiene clarísimo, que no importa lo que sea, ella me va a llamar a mí y va a hablar conmigo y lo que sea, porque nadie en el mundo te ama como te ama tu mamá. Ujú, Y ¿cierto? no importa qué frontera tenga que cruzar para buscarte. Sí, es algo, fíjate que ahorita que lo diste, estoy escuchando a mi esposo, amiga, así tal cual se lo dice al niño, ¿no? O sea, ¿quiénes crees que te van a sacar de la bronca o como tú le dijiste, de donde te hayas metido, de lo que sea, tu mamá o yo? Y así tal Sí, cual se por lo dice, eso, pero háblame. eso, cuando sos una persona cerrada, con la que no se puede hablar, con que "Ah, no, ¿cómo vas a decir eso? Y no se puede salir, y no puedes tener novio, y no puedes hacer, perdiste toda la confianza. En la prohibición está la trampa. Oye, Esa amiga, después aprendetela vamos a porque hablar de yo los me dos. pero yo fui adolescente y le saqué 40 vueltas. Mi hija es una santa al lado mío. Entonces, en la prohibición está en la prohibición está la trampa. Si sos de las mamás que está con que no, 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 ta, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, todo está mal, por supuesto que te vas a perder la mitad de la adolescencia de tu hija porque vas a tener una historia y en la realidad va a ser otra. No te van a contar nada, ni te vas a enterar de nada de lo que pase
y cualquier cosa que haya hecho, que vaya a dejar, o que en algún momento esté en peligro y Dios no lo permita, no te vas a enterar. O si te enterás va a ser después. Entonces, no es cuestión de ser la madre permisiva o de ser la mejor amiga, pero en la información está la decisión. Si le das el contenido necesario para que tome sus propias decisiones y confías en la inteligencia y en la aportación que has hecho en su vida y cómo la has criado, pues toda en la información va a estar su decisión y su discernimiento del bien y el mal. Entonces, también tenemos que ser eh, capaces de reconocer y darnos el mérito del trabajo bien hecho que hemos hecho. Porque si hemos estado durante 15 años criando una persona y dándole contenido, dándole bases y fundamentos de valores, bueno, no puede ser tan pelotudo que va a ir a asaltar un kiosco en la esquina. Y si así fuere, pues entonces tenés que tener también el discernimiento de decir, eso no está bien, te voy a ir a sacar, pero tremenda paliza que te voy a dar. Sí, claro, no aplaudir. Pero, O así o sea, son, no, son ejemplos exagerados, pero a lo que voy es, o sea, si has pero criado reales, buenos hijos, amiga, reales. si has criado buenos hijos, pero si los has dejado a la buena de Dios, que también pasa, bueno, ponete las pilas y siempre digo, si yo tuve la bendición de poder criar a mis hijos, si vos no tuviste esa fortuna de poder estar en casa y tenés que estar fuera, en los momentos que tengas tenés que darles fundamentos, tenés que generarles ejemplo, el ejemplo arrastra, siempre. Entonces les tenés que dar ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de ser buenas personas, de ser honestas, de todo eso es importante. Entonces, en esta etapa en la que ellos absorben tanta... Y también como consejo, como maestras de aplicación mental, les Oh, decimos visualizar a nuestros hijos de la mejor manera posible y hacerlos invisibles a todo mal. Mis hijos son sí, así. invisibles a cualquier mal y a cualquier persona deshonesta o que les pueda hacer daño. Son invisibles. Entonces, si los visualizas de esa manera, les garantizas una adolescencia exitosa. Pero aún así, les repito, en la información está la decisión. Siempre. Sí, porque, He pues tenido sí, grupos de mamás adolescentes entre 13 y 16 años en las que nunca habían visto un condón. No conocían lo que era un condón. No lo habían visto nunca. Entonces, y bueno, y pasa. No han visto, nunca habían visto primero no tienen ni el recurso ni las capacidades económicas para ir a comprar pastillas anticonceptivas. Pero bueno, en la información también está la decisión, el saber si realmente querés ser madre a los 16 años. sí, ahorita, pues sí, son temas que sí, y de verdad, o sea, yo creo aquí, amiga, también que las personas que pues no se sientan con la capacidad, con la apertura para poder platicar esto con sus hijos o hijas, pues también buscar algún especialista, ¿no? Pues, que les ayude, ¿no? Obviamente acompañando al adolescente y también para ampliar también su información del adolescente y ellos, ¿no? Y saber cómo manejar estas situaciones, porque al final de cuentas también, o sea, tú lo acabas de decir, o sea, así como existen personas que no han tenido, no saben qué es lo que es un condón, las pastillas anticonceptivas, todo esto, pues también pueden haber otros temas que pues no estén como listos o no sepan cómo abordarlos, ¿no? Y pues para eso hoy en día existen tantas cosas, como tú lo has dicho, tanta información, tantos medios de apoyo, tantas personas que te puedan ayudar Es a que yo hacer hablo, por este ejemplo, trabajo. con tanta naturalidad, todo lo que son temas de adolescentes, que en realidad no son temas de adolescentes, son temas de cualquier Sí, persona sexualmente activa o con ya capacidad de serlo. Y a veces muchas mamás, así como que, ay, pero ¿cómo vas a decir así? Y pues es que no así es, creo que no lo tenemos normal.
Estamos en horario de protección al menor, pero hay muchas cosas que todavía hoy me sorprende que hay mamás de adolescentes que no le llaman a las cosas por su nombre. Entonces, y así hablas con tus hijos. Tus hijos te sacan 40 calles, o sea, pero bueno, te No, digo, pero no es que voy a tener ese tipo de conversaciones con mi hija, pero yo creo que así como te expresas en esta etapa, esa confianza y esa liviandad y quitarle el pudor y quitarle el tabú a las conversaciones, es lo que lo hace más ameno y ellos te van a escuchar. Si vos te empezás así como, claro, no le voy a decir nunca más nada a mi mamá porque le va a dar un ataque cardíaco. Y oye, yo, un ejemplo así muy, me dice, fíjate, la niña, oye mamá, ¿son pompas? ¿O son pompis? ¿O son nachas? son ¿O son nada? glúteos. Y yo, así tal cual me dijo, son glúteos, ¿verdad? Son glúteos, le digo, sí, glúteos. Entonces, pero hoy en día, amiga, Cola desde tienen primaria, mi papá decía, cola tienen los caballos. sí, cola, yo le digo, cola tienen los animales, hasta ella lo dice, no, cola los animales, yo glúteos. Pero desde la primaria, amiga, hoy en día ya hay pláticas de todo esto eh, para los chicos y las chicas, ¿no? O sea, entonces empezamos a aperturarnos, a abrirnos más y Pero darnos esas, ahora estamos hablando de nuestros hijos que tienen la oportunidad este, de tener una apertura mental de conversación, porque nosotras tenemos otro tipo de apertura mental y sabemos lo que significa. claro, Pero te digo, o sea, yo que he estado trabajando el año pasado con grupos de adolescentes por el tema del proyecto de adolescencia en el que estoy, em, es increíble, o sea, a mí me hicieron preguntas en el que no es una clase de sexualidad esta, pero de trabajar desde la adolescencia, desde lo mental, desde todas chicas, y lo que más me sorprende es la falta de información, porque es un tema que la sexualidad no se toca, y sobre todo cuando son chicas, y estamos hablando de mamás de 14 años, en las que, por supuesto, no tenían la decisión mental desde su niñez en ser mamás, pero pues tomaron la decisión de utilizar su cuerpo como instrumento de vida. Entonces, y en ese tipo de desinformación está la decisión también. pues sí, Y sí, preguntas que vos decís, ¿cómo le contesto esto? ¿Qué hago? Pero bueno, es todo un tema porque si yo estoy viendo a una nena de 14 años siendo mamá, ¿qué es lo primero que haces? Vos. Yo pensé en mi hija. Mi hija tiene sí, 13 años, va a cumplir 14. sí, Y yo me siempre, muero. sí, o sea, siempre, bueno, cuando tienes ese tipo de cuestiones, una mamá, pues se te refleja, no porque sean tus hijos, pero pues si piensas en tu hijo o tu hija, ¿no? Viene, si yo fuera, o bueno, más bien, es como, yo le digo a unas mamás, ¿no? De repente de la escuelita, dicen, le digo, pues, a mí, así como, vaya, a la salida, ¿no? De repente los que ya se van solos, por ejemplo, ese es un tema también, que ya van solos y todo eso. Si yo tengo la oportunidad de observar a las que se van solos o solas también, y en mí está ayudar por algo, pues lo hago porque yo tengo un hijo, una hija y me gustaría que también hubiera personas que en algún momento los apoyaran Claro. si hubiera la necesidad, ¿no? Entonces, también es esa parte de, por ahí como dicen, ¿no? Cuidarnos entre nosotros y cuidar a nuestros hijos y a los demás, ¿no? De las Por eso demás la mamás. pregunta es, ¿qué ha sido lo más poderoso que has descubierto sobre ti misma desde que eres mamá? Y también una de las cosas más poderosas es que puedo ser maestra, porque nos la pasamos educando todo el día. Tenemos múltiples
clases culinarias, clases, ahora nos toca la clase, primero era la clase del abecedario, de sumar, restar, Sí. y ahora empieza la clase de sexualidad, ya no es tanto de geografía y los ríos de América, ahora vamos por otras curvaturas. Y Sí, es tenemos que cierto. tenemos que ir pasando por todas las asignaturas de la vida y también con toda la paciencia y el amor, con la misma que le enseñamos al abecedario y a sumar y a restar. Es un, la verdad es que es un trabajo, así como lo hemos dicho, muy padre, muy increíble, también así como muy pesado, pero híjole, te permite aprender, bueno, desaprender, aprender, ¿no? Porque aprendes, por ejemplo, en este caso, aprendes con el primero, ¿no? Cuando Sí. unas cosas, Y ¿no? luego Y, te das cuenta que no y haces borrón y cuenta nueva. ¿no? Y entonces corriges y entonces dices, ay, así no, entonces ahora lo voy a hacer de esta forma y no, entonces es parte, o sea, es parte y está padre, eso también, digo. Ya viéndolo desde otra perspectiva, amiga, pues sí, sí está padre, pero bueno, al final de cuentas, como yo les digo a mis hijos, ¿no? Son experiencias y recuerdos y, por ejemplo, con el adolescente que mañana va a cumplir ya 15, yo le decía apenas el fin de Felicidades. semana. Muchas gracias, amiga. Ya vas a empezar con Eres, contracciones. amiga, por favor, ya las empecé de hace un tiempo, pero este platicábamos de algunas etapas atrás y nada más me decía, ay, sí, mamá, me acuerdo de esto. ¿Y te acuerdas de, no? Entonces, cuando te sientas a platicar de todo esto, dices, wow, cuánto tiempo ha pasado, cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas hemos vivido y cuántos corajes también, cuántos enojos, cuántos, ¿no? De todo. Pero la verdad que sí, el ser mamá es un trabajo, no lo voy a romantizar, pero sí es una experiencia que, pues ahora sí como dice el título, no tiene madre. Sí, Suspira, amiga, tiene porque sus, ya, tiene sus momentos gratificantes y otros, no, otros que son muy retadores y de verdad te ponen a prueba todo, tu ser completo. sí, Y sí, sí, así es. Pero sí, amiga, pues, ¿qué te pareció parece? como la película Día de Furia. Ándale, sí, así tal cual. Oye, pues yo creo que, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? Sí, ya asustamos mucho a la Eh, gente, ahora mejor vamos a... ah, las Regresemos a personas, Kinder. sí, no. Oye, ojalá podamos tener aquí a una mami eh, que nos acompañe platicándonos de una etapa después, ¿no? que, ¿Quién se eh, anima? ¿Quién se anima de que o cualquiera que sea, que esté nos escuchando, quién se escriban anima aquí aquí. a hablar con Oye, estas dos locas y que le no, pero además, o sea, hablamos de lo que quieran, ¿eh? Yo me sí, adapto. estaría también padre algún papá que nos cuente sus experiencias y nos diga, pues, no, ahora también la contraparte, ¿no? De cada etapa, cómo se ha sentido, cómo le ha ido. Eh, Esa parte también. Alguna abuelita también, digo, aquí, pues. Abuelita te la acepto. Pero estaría padre, No de me verdad. quieras invadir. No, 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 para nada. Pero aquí, bueno, escríbanos sus comentarios, también de qué tema les gustaría que platicáramos. La idea, tanto de Julieta como mía, es de tener más mamis, ¿cómo decirlo, amiga? Que nos puedan compartir diferentes etapas de su vida, y poder platicar, charlar, ¿no? ¿Cómo les ha ido en todo este rol de como mamás? ¿Cómo se sienten? Y digo, también, ¿qué no les ha gustado?
¿no? Que todo ello, pues al final esta comunidad está hecha para ello. Y no sé si quieras comentar, amiga, de una vez o lo platicamos, lo que estamos pensando hacer para ahora que viene ¿El mayo, el viaje Día de de las mamás? Madres. No. ¿Qué Amiga, estamos tú te planeando? adelantas. Dime. Lo En del mayo sorteo, vamos a hacer amiga. un sorteo, el Día de las Madres. Por el Día de las Madres vamos a hacer un sorteo. La dinámica del sorteo pues, va a tener que ver con preguntas con respecto a los diferentes likes que ya hemos hecho, ¿no? Porque si no van a entrar directamente solamente a la fecha del sorteo y así que gracias, no. Aquí pasa por participar, pasa por escucharnos y tener una dinámica porque nosotros estamos hablando con respecto a lo que nosotras consideramos, pero también pueden darnos detalles, mensajes, comentarios en los live de cuáles son los temas que quisieran abordar o decirnos yo quiero participar, soy mamá de un niño, bueno, también yo no conozco, pero me gustaría escuchar eh, la, Experiencia. la experiencia de la maternidad con niños con necesidades especiales, ya sea autismo, síndrome de Down o alguna parálisis, ceguera, sordera, etcétera. Hay un montón de otras situaciones que hacen muchísimo más difícil la tarea de la maternidad, que una se queja de lleno y bendecida, y cuando realmente escuchamos ese tipo de situaciones en las que imagínate que sea madre soltera y tenga un niño con necesidades especiales, sería un montón, que Claro. las hay. Ujú. Y si llega este video a ellas y quieren compartirnos su experiencia, no desde el morbo, sino también para compartir la maternidad y que nos sirva de látigo a nosotros, a ver, deja de quejarte. Entonces, pues esa parte Sí, estaría buenísima para que quieran compartir todas las experiencias que escuchamos de otras mamis, ya sean especialistas en algún área en específico, como maestra primaria o la especialista de Montessori que habíamos invitado, o solamente por el hecho de ser mamás, también nos sirve para darnos y nutrirnos en nuestra propia experiencia. Estas son charlas de mamás reales, no buscamos un escenario o un discurso hecho. exacto. Así es, aquí es como cuando vas con tus amigas al cafecito, ¿no? Y te sientas a platicar tus experiencias, cómo te ha ido en tu día, cómo te sientes el día de hoy, cómo de estas vacaciones las has pasado, ¿no? Claro. O algún tema que tú digas, hoy quiero platicar de esto con Jessie, con Julieta, perdón, y con Jessie, y tengo ganas de expresarlo, de compartirlo, por el hecho de que tal vez alguna mami por ahí esté pasando algo así o hoy se sienta así, solo por ese hecho. Entonces, bueno, pues aquí esta comunidad está, ahora sí que para ustedes, esperemos, y va, yo sé que así va a ser, nos van a llegar comentarios de mamis que van a estar participando próximamente con nosotros. Y bueno, esto es ahora sí que creo que todo por hoy. Mentes a toda madre y bueno, aquí los esperamos el siguiente lunes. Les mandamos un beso, un abrazo, que tengan buen inicio de semana y bueno, amiga, nos despedimos. Un gusto, como siempre. Bye, bye.